A dar comienzo a la primera mesa de apertura de este seminario que se llama Visiones Estratégicas sobre el Puerto de Buenos Aires, organizado entre la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Así que vamos a escuchar las palabras de apertura y de bienvenida, en principio de la subsecretaria Silvana Giudici, a cargo de la... primero el ingeniero Mario Pataro, a cargo del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, y después Silvana Giudici, subsecretaria, a cargo de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos. Buenos días, bienvenidos a la Casa de los Ingenieros Civiles. Este es el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, una institución creada por ley que ya va a cumplir 69 años. Tenemos una misión que es promover y velar por el ejercicio profesional responsable, administrando la matriculación y pendiente al mejoramiento de la actividad profesional. En ese carácter tenemos una amplia visión de la sociedad, nos nutrimos de profesionales que conviven en esta sociedad y queremos lo mejor para toda la población. Por eso auspiciamos, colaboramos y organizamos todos los eventos que conlleven a esa finalidad. Así que estamos muy complacidos y gratamente sorprendidos de la cantidad de asistentes que han venido hoy, y esperemos que sea una jornada muy fructífera. Creemos que el puerto de Buenos Aires es uno de los 4 temas principales que tiene el COPE para tratar este año. El puerto de Buenos Aires está indisolublemente vinculado a la ciudad de Buenos Aires. Está en la génesis de la ciudad. No hubiera existido Buenos Aires si no hubiera existido el puerto. Desde que llegó don Pedro de Mendoza en 1536 y fondeó por acá, no le fue bien en esa incursión. Luego vino Garay en el 80 y a partir de ahí empezó a crecer la ciudad con el puerto. El puerto fue cambiando a lo largo de los años y la ciudad también. Y uno depende del otro y esa interrelación tiene que estar fortificada y lograr los mejores propósitos posibles. Por eso es que se ha organizado esta jornada conjuntamente con el COPE, que es la Comisión de Planeamiento Estratégico, que es un organismo previsto en la Constitución de la ciudad. Contamos con la presencia de la doctora Silvana Giudici, que es la subsecretaria coordinadora de planes estratégicos del gobierno de la ciudad, y de muchos funcionarios del plan estratégico. Así que a lo largo de esta jornada tendremos diversos puntos de vista y opiniones de lo que es el puerto, desde la opinión de los sindicatos, la logística, la administración del puerto, acceso ferroviario, el puerto según la visión del gobierno de la ciudad, aquellos que se dedican a las cargas en el puerto, las líneas navieras y finalmente el puerto y los conflictos que nos generan puerto y ciudad. Después van a estar los talleres de análisis de 16 a 18 horas y esperemos que sea una jornada fructífera, les repito, que sea este el primer paso de un trayecto que nos lleve a un buen puerto. Así que le pido a la doctora Giudici que nos dé sus palabras. Gracias por escuchar. Muchas gracias al ingeniero Pataro, como anfitrión, dueño de casa, y también al ingeniero Abramián, que anda por allí y que es uno de los principales impulsores de esta jornada. En primer lugar, quiero agradecerles la presencia, porque en la ciudad de Buenos Aires hablar del puerto es algo que muy pocos tienen ganas de hacer. La verdad que en estos años, por lo menos desde que yo me dedico a la política y hace mucho ya, es muy difícil instalar este tema y tratar de abordar con la seriedad que corresponde la situación del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Por eso que estén todos ustedes aquí y que haya tanto interés por este tema, a nosotros ya nos parece que es un avance y un paso importantísimo. Como decía el ingeniero Pataro, el Consejo de Planeamiento Estratégico es un ámbito que ha creado la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Allí
se dan cita 144 organizaciones de la sociedad civil, desde los sectores académicos, los sectores sindicales, los partidos políticos, las organizaciones sectoriales, que debaten sobre el futuro de la ciudad de Buenos Aires. Y este año, con el impulso también del jefe de gobierno, Mauricio Macri, quien ha tomado este tema y quiere trabajar fuertemente en este plan de trabajo para el 2013, hemos incluido al puerto de la ciudad de Buenos Aires como uno de los ejes principales para que el plan estratégico pueda tener una mirada concreta, específica y lo más detallada posible sobre el futuro del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Están, por supuesto, las autoridades del COPE, representadas las organizaciones, el ingeniero Pasos por el Centro Argentino de Ingenieros, el vicepresidente del COPE y el vicepresidente alterno, que es José Clavería, y bueno, no los puedo nombrar a todos, pero están representadas aquí todas las organizaciones que, si bien no tienen una injerencia directa sobre el puerto de la ciudad, tienen mucho que decir y quieren hacerlo. Cuando definimos a principios de este año cuáles eran los ejes de trabajo de la Agenda 2013 para el plan estratégico, hemos, como les decía, decidido en una reunión del Comité Ejecutivo que durante el 2013 íbamos a tener un plan estratégico para el puerto. Y por eso el ingeniero Abramián, que también, por supuesto, participa en las reuniones del Comité Ejecutivo del COPE, impulsó la realización de este seminario y pudimos coincidir las agendas para que ahora, en este mes de abril, ya demos el primer paso para contar con los insumos, con la información, con la mirada técnica de los especialistas que hace falta para iniciar nuestro trabajo. Esperamos que en el día de hoy, luego de los panelistas y de los talleres que van a tener lugar de 16 a 18, podamos cerrar este seminario con una visión, varias visiones estratégicas en todos los temas que tienen que ver con el puerto, sobre el futuro del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, el puerto de la ciudad está amenazado. Tiene hoy una situación bastante crítica en relación con emprendimientos que la propia ciudad ha avanzado hacia las áreas logísticas y esto amenaza al puerto de Buenos Aires. La creación o el anuncio de una licitación para el polo audiovisual en la isla de Marchi también es algo que debemos considerar, porque si tenemos en cuenta que las terminales portuarias, las que tienen la mayor injerencia sobre la actividad logística del puerto, que es donde están las terminales de contenedores, ocupan 93 hectáreas, y la parte de Puerto Sur, donde está la isla de Marchi, ocupa 115 hectáreas, nos damos cuenta que si se afecta la mayor parte territorial del puerto, claramente se va a afectar a la operación logística y portuaria. Muchos otros usos tienen que ver en el puerto, no solamente los contenedores, por supuesto la actividad de cruceros, que en Buenos Aires cada día es mayor, de 73 cruceros que llegaban en el 2006, en el año 2011 ya llegamos a más de 145. 350.000 pasajeros de otros países ingresan o salen del puerto de Buenos Aires y lo hacen en el medio de las terminales de contenedores. Miren, ya solo por eso es necesaria una visión estratégica y un trabajo de planificación que entre todos podemos darnos. Ahora, que lo haga el plan estratégico y no un área específica de la ciudad de Buenos Aires o un área específica de la administración nacional, le da una riqueza mucho mayor, porque el COPE es la representación de todas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad de Buenos Aires. Y si logramos un nivel de consenso entre estas 144 organizaciones, va a ser muy difícil que lo que allí se diga, algún político luego, ya sea desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la ciudad o del gobierno de la provincia, pueda hacer algo distinto de lo que estas 144 organizaciones suscriban. Por eso yo estoy muy entusiasmada. Creo que cuando era chica, ustedes saben, yo soy de La Boca y mi vida está relacionada al puerto, y vi cómo la ruptura, la disrupción de la actividad portuaria en la zona de La Boca ha hecho morir a todo el barrio. Con mucha tristeza recuerdo, cuando era chica, la Vuelta de Rocha tenía una actividad relacionada a la actividad portuaria muy pujante, que hoy lamentablemente ha muerto. Cuando era chica decía orgullosamente, Buenos Aires está entre los principales puertos del mundo. Y ahora quise comprobar esa premisa y lamentablemente vi que Singapur, por ejemplo,
mueve 25.000 millones de toneladas de TEUs al año y el puerto de Buenos Aires mueve 1.100 toneladas de TEUs al año. Es decir, la diferencia es abismal. Cómo han crecido otros puertos del mundo y de la región. Los Ángeles, por ejemplo, con una injerencia 8 veces mayor a la del puerto de Buenos Aires. Santos, Montevideo, han crecido y se han desarrollado, y en cambio en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, no solo por decisiones administrativas o gubernamentales, sino también por el conflicto entre lo urbano y lo logístico, la actividad del puerto va cada día decreciendo, y que, como decía al principio, si alguno de estos emprendimientos, ya sea el de la Dársena ESPE, el del Retiro, el del shopping en la terminal de cruceros o el del polo audiovisual, se terminan concretando, entonces no habrá más lugar para la actividad logística, y este puerto, que aún con sus dificultades nos da nuestra marca identitaria, va a desaparecer. Por eso me parece que en el día de hoy lo que vamos a hacer, y nuestro mayor interés es escuchar a los que saben, es aprender, para que después, en el conjunto de nuestras reuniones anuales en el plan estratégico, podamos tomar las decisiones correctas y llegar a ese modelo de puerto que queremos para el futuro. El trabajo de hoy es largo, es arduo, son muchas horas, pero les pido por favor que participen en los talleres de la tarde, que van a ser 3, porque allí es donde tendremos la discusión, el debate, y de allí deberán surgir los consensos. Así que muchísimas gracias a todos por participar, al Centro Profesional de Ingenieros Civiles por prestarnos la casa, y creo que vale la pena este día, en un país tan agitado como el que tenemos por estos días, darnos un tiempo para la reflexión y para la planificación estratégica. Muchas gracias. Bueno, mientras presento al ingeniero Abramián, que va a hacernos una introducción a la jornada de hoy. El ingeniero Abramián es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Buenos Aires, graduado de la Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria y Vías Navegables, y máster en Ingeniería de Costas y Oceanografía de la University of Florida. Su experiencia se vincula al desarrollo de infraestructura de transporte, puertos, costas y vías navegables. Su carrera se desarrolló en el ámbito de la consultoría, pero también posiciones gubernamentales y educativas. Desarrolló proyectos en Argentina, Estados Unidos, Italia y otros países de Latinoamérica, y fue director de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del Plan Maestro 2030 del Puerto de Buenos Aires, y director interino del Departamento de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esta primera charla es una introducción a esta jornada. La idea de la jornada es presentar distintos puntos de vista, distintos enfoques al problema portuario, y por esa razón estamos congregando gente de sectores muy diferentes. Eso es uno de los grandes desafíos que presentan los puertos. Como son nexos, son eslabones en las cadenas logísticas, entonces confluyen allí una cantidad de problemas. Eso es lo que lo hace interesante, eso es el desafío que uno tiene, y hay actores sociales que también intervienen, hay conflictos urbanos portuarios, y digamos, toda esa cuestión es la que vamos a tratar de abordar en muy poco tiempo hoy. Entonces, más que nada, en cada caso va a ser una pequeña introducción, y en particular yo les voy a presentar así de una manera dura y directa algunos datos que probablemente los hagan pensar un poco. En esta primera imagen, son poquitas las que tengo acá, son 8 imágenes, así que las vamos a pasar más o menos rápido. En esta imagen se ve la evolución de las cargas de contenedores medidas en TEUs. El TEU es una medida de un contenedor de 20 pies, a lo largo de los años, desde 1995, en que comienzan a operarse con contenedores, hasta el año 2012, último dato disponible. Ven cómo hubo periodos de crecimiento importantes. Este gráfico es importante y nos dice muchas cosas, solamente voy a mencionar un par. Que desde el año más o menos 2007-2008, la cantidad de contenedores que se está moviendo es aproximadamente la misma. Y se ve lo que sucedió con la crisis del 2009, es muy notorio en ese gráfico. Si se hubiera seguido con ese crecimiento,
ahora estaríamos en graves problemas. El comercio exterior de Argentina estaría en graves problemas. La crisis, que cada tanto tenemos una crisis acá en Argentina, a veces es heredada, a veces no, contribuyó a que el puerto pueda seguir funcionando. Ahora, si nosotros tomamos una tasa de crecimiento promedio histórico de la Argentina, con un Producto Bruto estimado del 3% anual, la tasa histórica de largo plazo de crecimiento de Argentina es 3,2% anual. Este es un poco más baja, estoy tomando una hipótesis más pesimista de crecimiento. Con el 3%, nosotros a lo largo de varios años tendríamos esta curva. O sea, este es un escenario pesimista. Les aviso esto por los próximos números que les voy a mostrar, en donde les estoy explicando que la demanda futura, de acuerdo a esas proyecciones, nada más que para el puerto de Buenos Aires, estaría en 2.200.000 TEUs. A lo que hay que sumarle la demanda de Dock Sud. La demanda de Dock Sud podemos tomarla como más o menos 700.000 TEUs en un futuro. Tomo también Zárate, 180.000 TEUs. Ahora Zárate es un poco relativo, por eso lo puse en otro color. ¿Por qué? Porque en este momento Zárate está moviendo contenedores que son contenedores que van con destino a un puerto en donde se transbordan. Gran parte de esos contenedores vienen al puerto de Buenos Aires, o sea que están contabilizados en el puerto de Buenos Aires, y hay algunos que se van al sur de Brasil. Entonces, ahí tenemos, pero vamos a contar esa demanda, ¿no? Vamos a poner un escenario, ya les digo, en cuanto a demanda futura, pesimista. O sea que tenemos allí un total de 3.080.000 TEUs que es esperable contar. O sea que es una demanda que se puede esperar. ¿Cuál es la capacidad a corto plazo? Acá también me voy a poner en una situación pesimista. La capacidad actual del puerto de Buenos Aires es alrededor de 1.200.000 TEUs. Alrededor. Se hicieron algunas obras, después les voy a comentar, que podrían haber mejorado un poco esa cifra, pero no tampoco de manera significativa. La capacidad a corto plazo de Dock Sud está en 700.000. Podría ser 800.000, pero aproximadamente. Y ya con más dificultades para ampliarse. Empieza a haber más complicaciones. Y vamos a agregar La Plata con 900.000 TEUs, que se espera que en un corto plazo razonable, 2 o 3 años, tenga ya esa capacidad. Y vamos a sumar de que Zárate tenga 500.000 TEUs de capacidad. Pero ya les digo, lo de Zárate es un poco relativo porque hay muchos contenedores que están pasando por los otros puertos. Y porque, en definitiva, está siendo un puerto feeder. Con lo cual, nosotros tendríamos una capacidad de 3.300.000 TEUs con estas hipótesis, digamos, de que Buenos Aires se queda en 1.200.000. ¿Qué me hizo esto? Es inteligente, es más inteligente que yo. Entonces, lo que sucede allí es que estoy tomando unas condiciones en que me están hablando de que tengo una capacidad de 3.300.000 contra una demanda de 3.080.000. La demanda tomada de manera pesimista y la capacidad, salvo en lo que se refiere al puerto de Buenos Aires, tomado de manera optimista. Si yo no tomo Zárate, entonces la capacidad que yo tendría a corto plazo estaría en 2.800.000 TEUs. ¿A qué es a lo que voy con todo esto? Voy a que no es viable en el corto plazo desafectar al puerto de Buenos Aires del manejo de los contenedores, porque si yo le saco ese 1.200.000 que tiene hoy, entonces se hace imposible satisfacer la demanda a corto plazo o a un mediano plazo. Así que eso es lo que está pasando. Hay otra situación que también es bastante importante y grave para nosotros. Cada vez se usan buques más grandes. Entonces, esa es una realidad, se usan buques más grandes. Cualquiera de los puertos metropolitanos, cualquiera de ellos, van a tener problemas y no pueden seguirle el paso a ese crecimiento de los buques. Entonces, no importa de qué puerto estemos hablando, inclusive Montevideo, no pueden seguir ese paso al ritmo que va. Todo eso hace que nosotros tengamos que pensar en un cambio de paradigma en algún momento. Vamos a tener que pensar en un cambio en el esquema logístico regional de las cargas marítimas,
para poder aprovechar las economías de escala. Esto es algo que es importante empezar hoy. ¿Cuál sería una visión muy personal? No obedece a ningún estudio, sino obedece a una intuición de cuál sería la historia, la evolución futura del puerto de Buenos Aires. Por eso mismo que yo les expliqué antes, va a ser necesario que el puerto de Buenos Aires siga creciendo hasta un determinado punto, y fíjense que yo pongo ahí más o menos durante 20 años más, que es el tiempo normalmente que se manejan para las concesiones. Y tiene que seguir creciendo porque no va a haber forma de reemplazarlo. Pero en un momento dado, en el momento en donde entre a funcionar ese nuevo esquema logístico regional que les estoy explicando, va a empezar a caer. Y va a llegar un momento en que va a tener que caer de manera más importante, dándole lugar a otro tipo de puertos, probablemente más chicos y más distribuidos. Y es muy probable que en ese momento tengan que haber muchísimos otros puertos para poder llevar las cargas que van a ser muy superiores a estas estimaciones que estamos hablando. Estamos hablando de un largo plazo. Y Buenos Aires no va a poder tampoco salirse de por lo menos un esquema mínimo de movimiento durante un largo plazo. Es decir, veo que va a ser obligatorio hacer crecer al puerto de Buenos Aires durante un tiempo, que después va a empezar a decaer y que se va a mantener durante también mucho tiempo en un nivel relativamente bajo de cargas, pero que no va a poder no vamos a poder prescindir de eso. Y ese relativo poca carga es en definitiva más o menos lo que estamos viendo hoy. O sea, 1.000.000 de TEUs, 1.200.000 TEUs, es un puerto chico, no es un puerto grande. Lo que decía Silvana hace un momento, un puerto grande hoy mueve 25 millones de TEUs. Nosotros estamos moviendo 1.200.000 TEUs. Es prácticamente nada, no se puede creer que tengamos los problemas que tenemos por mover 1.200.000 TEUs. Bueno, una última pincelada respecto a la terminal, a lo que es el turismo de cruceros. Si las cargas fueron creciendo, es impresionante lo que pasó con el turismo de cruceros. Creció, ustedes ven, casi de una manera exponencial. Este gráfico, cuando uno lo analiza, también muestra muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, que las crisis casi no afectan al turismo de cruceros. Las crisis que se pueden ver allí, ustedes fíjense el año 2009, en el 2003, apenas tocan un poquito lo que fue el crecimiento del turismo de cruceros. Lo dejo acá, van a tener charlas muy interesantes de gente que estudió mucho el tema, que le dedica la vida a estos temas, y bueno, que nos van a permitir conocer distintos puntos de vista. No nos pusimos de acuerdo, así que probablemente hayan muchos debates y muchas contradicciones entre lo que puede decir uno y otro. Así que bueno, ahora tenemos los dejo a Tomás para que haga la próxima presentación. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora a la segunda exposición, que es la visión de los sindicatos portuarios. Vamos a contar, los invito si quieren ir pasando, con el señor José Jean Castro, que es secretario general del Sindicato de Capataces y Estibadores Portuarios, secretario del Interior de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, y vocal de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y el doctor Manuel Martínez Chas, que es abogado de la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval y de la CGT. Les recuerdo a los expositores que son 20 minutos, que por razones de tiempo estamos bastante estrictos. Ahí a la izquierda ella les va a ir señalando cuando falten 10 minutos, ¿no? Cuando faltan 10 y cuando estamos sobre la hora. Así que si están 20 minutos para la mesa. Sí, así que si están mal de tiempo no miren hacia la izquierda porque no van a tener opción. Vamos a sentir presionados. Bueno, primeramente, buenos días. Como gracias a la compañera Silvana Giudice, la subsecretaria
del gobierno de la ciudad abocada a tan importantes temas, por escuchar la visión de los sindicatos del sector portuario. Como bien decía quien nos presentó, me acompaña el secretario del Interior de la Federación Marítima, Portuaria y de Industria Naval de la República Argentina, José Gian Castro, a quien todos conocen. Bueno, los 20 minutos que tenemos nos permiten solamente desde el sector laboral hacer algunas reflexiones. Y como bien se dijo anteriormente, Silvana lo planteaba en su exposición inicial, no podemos pensar en un país que nació alrededor del puerto de Buenos Aires, que se desarrolló alrededor del puerto de Buenos Aires, y que es un país al que podemos conceptualizar como país de ultramar. No podemos pensar en un futuro promisorio para la comunidad portuaria y marítima, y cuando hablo de comunidad portuaria y marítima me refiero a quienes vivimos de esta actividad, a trabajadores, a empresarios, sin una planificación integral. Y vemos que esto es lo que ha faltado desde hace mucho tiempo a esta parte. Esa planificación integral que permita que el puerto de Buenos Aires sea el motor que de alguna manera reordene, focalice y transmita el desarrollo de las economías regionales. Ese puerto de Buenos Aires, que hoy no nos vamos a detener en discutir la jurisdicción, a quién corresponde la jurisdicción, porque a los trabajadores nos parece que no tiene sentido discutir la jurisdicción si atrás de esa jurisdicción no vamos a una política integral de planificación. Esto es, da lo mismo quien sea la autoridad competente si no sabemos cuál es el proyecto marítimo y portuario que vamos a llevar adelante. Desde hace largos años, comentábamos con el amigo y compañero Gian Castro, venimos pidiendo al Ministerio de Infraestructura y al Ministerio de Trabajo la conformación de una mesa tripartita de diálogo portuario que permita a los representantes de los trabajadores, a los representantes empresarios y al Estado consolidar y articular políticas de largo plazo. Como decía quizá un gran político argentino hablando de otros temas, no hay actividad, y aquí me estoy refiriendo a la actividad portuaria, no hay actividad que se pueda desarrollar sin una Argentina que se desarrolle. Y me parece que esto es lo que nos está pasando en la actividad marítima portuaria. Medidas parcializadas, medidas inconexas, medidas que van en un sentido, pero que resultan un maquillaje para no abordar la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es la que se planteó en las mesas previas que nos antecedieron en el uso de la palabra. La cuestión de fondo es qué proyecto de desarrollo marítimo y portuario estamos pensando para la República Argentina en el marco del Mercosur y en el marco de una política internacional cada vez más globalizada, más competitiva, más exigente, y donde los trabajadores sabemos que la capacitación y el diálogo social son herramientas fundamentales para llevar adelante esta misión. Evidentemente, como en muchas otras cuestiones del país, y no quiero
con esto hacer una definición política, sino una definición técnica. Lo que hay son resortes, anuncios, medidas, muchas veces espasmódicas, que no responden a estudios, que no responden a una política estratégica que nos permita proyectarnos como nación. Y los trabajadores portuarios y el movimiento obrero organizado, por más cuña que quiera meterse entre los sectores que nos acompañan, entre empresarios, trabajadores, seguramente que con los empresarios tenemos un común denominador, que es la comunidad de trabajo. Con las autoridades públicas tendremos que tener un común denominador, que es un proyecto de nación, y seguramente discutiremos las medidas que hacen a los sectores que representamos. Pero de alguna manera la falta de planificación hace que hoy se abra en el conjunto de los trabajadores portuarios, especialmente los trabajadores del puerto de Buenos Aires, un gran signo de interrogación. Un gran signo de interrogación que tiene que ver con decenas de miles de familias que ven comprometido su futuro laboral en forma directa o indirecta, por inacción de las actividades y por incapacidad de la dirigencia, en este caso nacional y muchas veces sectorial, de sentarnos juntos en una mesa a discutir esta actividad y a discutir los problemas de todos los argentinos a raíz de un país que tiene que crecer, como bien se dijo, y no puede prescindir del puerto de Buenos Aires. Tres últimas cosas antes de darle la palabra a quien más sabe de esta historia, porque ha habido la proyección de los últimos años de la actividad portuaria y que también, como Silvana, es de la boca. Nosotros hemos propuesto como federación, y esto lo ha acompañado la CGT, la construcción de un Consejo Nacional o de la Ciudad de Buenos Aires de Políticas Portuarias. No alcanza con el Consejo Portuario Argentino. En el Consejo Portuario Argentino se reúnen los presidentes de los entes y de los consorcios portuarios de los diferentes lugares del país y algunos sectores particulares. Acá tenemos que ir a un acuerdo social realmente más profundo, donde participe la visión de los trabajadores, de los empresarios, de los agentes de carga, de los agentes marítimos, de todos quienes directa o indirectamente están comprometidos con el futuro de la nación. Aquí también se habló, el ingeniero que nos antecedió de la palabra, de la hidrovía. No tenemos política, lo hemos charlado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Argentina tiene una política ausente con relación a la hidrovía. Se está proyectando que en los próximos 6 años va a haber un 75% de mayor de carga que va a transitar por ese inmenso corredor fluvial, y no tenemos una política que sustente la creación de empleo, la creación de riqueza, la promoción de las industrias regionales, de las economías regionales. Y vemos cómo las asimetrías del resto de los países del Mercosur burlan ese famoso decreto que el expresidente Kirchner en el 2004 anunció con bombos y platillos del cese de la bandera de conveniencia. Yo les puedo decir hoy que la bandera de conveniencia está más presente que nunca en las vías navegables de nuestro país. Por otro lado, también tenemos que exigir, como puerto de la ciudad de Buenos Aires, que somos directamente afectados, como decía Silvana, por el puerto de Santos, por Montevideo, Zárate por Nueva Palmira. Ya no quiero compararme con Singapur. El cumplimiento a la Cancillería Nacional del protocolo de igualdad de oportunidades para la hidrovía. Y por último, no hay política portuaria sin una visión estratégica. Yo les pido a los que están acá presentes, como bien lo señalaba Silvana en su primera intervención, el puerto de Buenos Aires es el motor y sigue siendo el motor
de lo que necesitamos para proyectar un futuro para todos, sin exclusiones. Y no hay posibilidad de prescindir de ninguna obra, de ningún espacio operativo. La liquidación, el desguace de la isla de Marchi es lisa y llanamente el certificado de defunción del puerto de Buenos Aires. Les pido a los organizadores de este seminario, como ya lo ha hecho la Federación y la CGT, sacar un comunicado muy fuerte, porque sin Isla de Marchi no hay base nacional de dragado y balizamiento, no hay operatoria en las terminales portuarias y hay un futuro negro para los compañeros trabajadores del puerto de Buenos Aires y como cabecera de la nación del resto de los puertos del país. Muchas gracias. Bueno, Silvana es del mismo barrio que nací yo. Me acuerdo, yo trabajé en el puerto de La Boca, hoy no existe. Y si seguimos así, acá va pasando tiempo. Yo les quiero decir que yo vengo a hablar en nombre de los trabajadores portuarios. Posiblemente ustedes dirán, nos interesa todo. Es verdad que no hay política portuaria acá en el puerto de Buenos Aires. Cuando leí el programa que decía visión de los gremios portuarios, nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Estamos cansados de decirle a las autoridades que queremos la mesa tripartita. En algunos casos lo hemos conseguido. Apostar al diálogo es lo más factible que puede pasarnos. Nos podemos equivocar los trabajadores, se pueden equivocar los funcionarios. Pero en el diálogo nos vamos a poner de acuerdo. Las medidas que se producen a veces, decimos, no queremos decretos, no queremos resoluciones sin que sean consensuadas con los trabajadores. Yo pertenezco a la Federación Marítima Portuaria e Industria Naval, pero no somos los únicos que están en el puerto. También están los estibadores que no están en la Federación, pero también están, cuando tenemos que discutir algo, están con nosotros con ellos. Recuerdo algo, ¿por qué no queremos decretos sin consensuar ni resoluciones? Hagan memoria, año 66, el decreto 21.419, 29, nos dejó un montón de gente en la calle, un montón. Decreto 817 del innombrable, nos dejó un montón de gente en la calle, un montón. Anuló más de 60 convenios colectivos de trabajo. En el año 95, otra resolución del gobierno, se fue la terminal 6, más de 500 familias en la calle, de un plumazo, más de 500. No queremos que vuelva a suceder esto más. Hablaba de la isla de Marchi, otra aberración. Si ustedes van a ver frente a donde era la ciudad deportiva de Boca, van a ver cientos y cientos de camiones estacionados. Se van a dar cuenta que es imposible hacer algo ahí. Sí, es un proyecto para que lo haga muy, muy bueno. El metro cuadrado más o menos está de $3.000 a $4.000 el metro cuadrado. Ese es el valor. Un negocio. Nos están sacando del puerto y muchos se van a venir más millonarios de lo que son. En estos momentos estábamos hablando con la gente de los depósitos fiscales y están sacando una resolución que nos sorprendió a todos, que los contenedores tienen que ir del buque a camión, y sale el camión y la aduana va a estar en los depósitos nuevos que quieren inventar en el mercado central, en otros lados. Yo pregunto, ¿cuántos camiones va a haber en la calle? ¿Cuántos camiones? Miles de camiones en la calle llevando contenedores, estamos todos locos. ¿Quién escribe los libretos a esta gente? No lo entiendo. Hoy tenemos en las autoridades portuarias gente amiga, gente que nos escucha, nos estamos reuniendo, estamos pidiendo, por ejemplo, si el puerto de Buenos Aires va a esperar
que 2 años más la terminal 5, 5 años más la terminal TRP y la terminal 4, y bueno, muchachos, la carga se nos va en todo el Uruguay. Hay que competir en Puerto Buenos Aires, hay que hacer muelles más grandes, hay que dragar, hay que hacer cosas importantes. Nosotros no podemos competir con otros puertos, podemos competir una sola cosa, la mano de obra argentina. Pónganle en la firma 60 años de puerto usted. Ningún país del mundo tiene los trabajadores como los tiene Argentina. Son artesanos en su trabajo. Los guincheros, los estibadores, los capataces, los apuntadores, la gente que está en los edificios como Mario Mercante, todos son artesanos. Lo que queremos es solucionar los temas portuarios. Nosotros queremos que ya estamos hablando con la gente de AGP. Acá creo que lo vi a Oscar, me pareció que lo vi a Oscar, es el ex interventor de AGP. El señor, fue fácil, fuimos, se le terminaba la concesión a la terminal 5, fuimos a hablar con él, trabajamos en forma conjunta y conseguimos que le den 3 años más. Los trabajadores se tranquilizaron. Pero hoy los trabajadores están pensando qué va a pasar dentro de 2 años en la 5 y qué va a pasar dentro de 5 años en la TRT, donde hay miles de trabajadores, y en la terminal 4. Las autoridades portuarias hoy nos escuchan, nos atienden, dialogamos, pero ellos no deciden qué van a hacer después. Decide otra gente que tiene otros intereses seguramente, y que no le importa que el puerto desaparezca de Buenos Aires. A nosotros sí, a nosotros nos importa y mucho. Primero por los trabajadores, y después porque no hay ninguna ciudad del mundo que no tenga puerto y vaya para arriba. No. Por último, con una reunión de la gente de AGP, me está haciendo señas la señora, ya pero ¿cómo habló? Nosotros queremos un puerto competitivo, sí que queremos un puerto competitivo. Nosotros no solamente estamos los dirigentes en el puerto de Buenos Aires, estamos en todos los puertos del país. Y todos estos decretos perjudicaron a los trabajadores. Y las resoluciones perjudicaron a los trabajadores. Y hoy me llaman por teléfono a las 9 de la mañana y me dicen que aumentaron las tasas del puerto de Buenos Aires. Muchachos, si aumentamos la tasa acá, los contenedores van a ir al Uruguay. ¿De qué estamos hablando? Parecería que somos chicos de primer grado. Nos están vendiendo cualquier cosa. Y me parece bien, Silvana, nosotros tenemos la fuerza de la gente que quiere al puerto de Buenos Aires, queremos al puerto del sur, queremos al puerto de toda la provincia. No estamos haciendo comparativas, defendemos Buenos Aires, no, defendemos todo. Lo único que queremos es estar juntos, unidos y trabajar en forma bien fuerte, como lo hicimos con Oscar, con las nuevas autoridades de AGP, para que ya se le dé la prórroga a las terminales portuarias por 20 años más, como mínimo. Muchas gracias. Y bueno. Invitamos al próximo panelista, el ingeniero Jorge Tesler. El ingeniero Tesler es ingeniero industrial, consultor especializado en procesos e infraestructuras logísticas, tiene más de 30 años en proyectos logísticos en Argentina y Europa y es director académico del posgrado de logística del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Él va a hablar sobre logística del transporte en el área metropolitana. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento, que es de suma importancia para el futuro de los que estamos en la actividad logística y de los que vivimos en Buenos Aires. Yo les quiero, básicamente, en este tiempo que nos han otorgado, darles una visión un poco amplia respecto a las cuestiones logísticas y que les sirva básicamente para lo que entiendo va a ser una parte importante de la jornada, que son los talleres, como para poder analizar y debatir estas cuestiones, ¿no? Así que voy a intentar rápidamente resumirles algunas cuestiones desde el aspecto técnico, pero que también les debería servir a ustedes para reflexionar respecto a lo que viven y lo que piensan los que están en la actividad logística
en Buenos Aires. Primero, es importante que también lo ponga en contexto rápidamente, porque si bien estamos centrados en el tema de la visión estratégica del puerto está en la ciudad, y evidentemente para los que estamos en la actividad logística hay un montón de consideraciones importantes que quiero transmitirles rápidamente para que entiendan dónde están los reales problemas de los logísticos para poder hacer sus actividades y sus negocios. E inclusive qué está pasando en el mundo respecto a estas cuestiones. Como ustedes saben, tenemos unos cambios sustanciales en el mundo respecto a canales comerciales. Todos somos consumidores, muchos hemos viajado y sabemos cómo son los nuevos canales comerciales y las necesidades que tienen las ciudades en abastecer a esos centros comerciales o a esos puntos de venta que se van diversificando considerablemente, tomando diferentes modelos, desde las grandes superficies hasta los kioscos que están en todo el ámbito de las ciudades. También hay un aumento de población considerable en todos estos grandes ámbitos urbanos. Pasa en Buenos Aires, pasa en muchas ciudades del mundo, no solamente por una cuestión de mejor poder adquisitivo y hay mayores oportunidades en los grandes centros urbanos, sino también porque es un polo de atracción permanente en todas partes del mundo desarrollado y en esta parte del mundo en vías de desarrollo, donde hay considerable atracción, aún en épocas de crisis, para acercarse a la ciudad y seguir, digamos, teniendo posibilidades de vivir. Por lo tanto, tenemos una presión fuerte de la población y además un medio ambiente que está cada vez más presente, afortunadamente, en los debates y en las cuestiones relacionadas con las cuestiones logísticas, como en otras cuestiones, pero que evidentemente la logística, digamos, y el transporte tiene un rol fundamental en las cuestiones del medio ambiente y hay una presión internacional por mejorar cada vez más. Todo esto nos lleva a dos cosas importantes. Una, en los grandes centros urbanos, aquí y en todas partes del mundo, hay una puja muy fuerte por los espacios, que son muy limitados y son restringidos, es lógico. Y eso conlleva a otro concepto importante, que es estos espacios pelean por infraestructuras. Y así como hoy estamos en este ámbito y estamos en otro donde hablamos de la logística y las cuestiones que tienen que ver con el puerto, si cambiaríamos el auditorio, posiblemente estemos hablando ahora de otras infraestructuras para otras comunidades que también están peleando por tener espacios en una misma dimensión. ¿Cómo esto impacta en las cuestiones logísticas? Bueno, sabemos que hay una congestión de tránsito importante en todas partes de los centros urbanos, aún en los países vecinos donde hace 10, 15 años no la había. Esta semana pasada estuve viajando por algunos lugares aquí de países vecinos y donde jamás me imaginé que podía haber congestiones de tránsito en países que están 15, 20 años atrás que nosotros en cuestiones logísticas. Tenemos una fuerte presión por cumplimiento de seguridad vial, cosa que me parece muy razonable, pero que sumado a la congestión del tránsito y a las presiones que mencionaba anteriormente, hacen que existan restricciones, evidentemente, donde las velocidades en el mundo van a menos, es decir, hay mucha presión por velocidades cada vez más reducidas en el transporte, y esto está muy bien desde el punto de vista de seguridad vial y seguridad de las personas y de nuestros bienes, pero evidentemente afecta a las velocidades en las cuestiones logísticas. Y después tenemos un fuerte crecimiento de la motorización, hay una presión fuerte en todos los centros urbanos por controlar el tránsito y evidentemente el transporte público juega un rol muy fuerte como complemento a la actividad de las ciudades. Si esto no fuera suficientemente claro, tenemos un cambio sustancial en las cuestiones logísticas. Estamos pasando de una red de almacenamiento y transporte más o menos sencillas, estamos pasando a una red mucho más compleja, en donde hay una presión muy fuerte por ser cada vez más eficiente, y empiezan a aparecer otros jugadores que no son estrictamente los que son, digamos, los dueños de la carga, los almacenes, los depósitos y los centros de transferencia. Hay otros jugadores, como vamos a ver en un momento más, que son tan importantes como los dueños de las cargas y los dueños de las infraestructuras o los que operan las infraestructuras. Hay cada vez mayor exigencia de servicio y además hay una tendencia fuerte en el mundo por aumentar procesos de consolidación y desconsolidación de cargas. Y esto se tiene que hacer en algún espacio.
¿Cómo está la situación logística entonces frente a todo esto? Afortunadamente, para los que estamos en la actividad, hay un creciente nivel de actividad en los últimos años de 2 dígitos, con lo cual el crecimiento es muy fuerte en términos de activos, de recursos humanos que están empleados, etc. También afortunadamente, pero para los que están en la logística es un problema porque ahora están con una mayor exposición en las altas direcciones de las empresas respecto a los que son los costos logísticos y por lo tanto tienen que rendir cuentas con mucha más frecuencia y con mucha más, una forma más estricta que lo que hacían antes. Por lo tanto ahora los costos logísticos están en la agenda de las direcciones. Esto lleva a aumentos de productividad necesarios, pero como hay también un aumento de costos, se está deteriorando la rentabilidad de los que prestan servicios logísticos. Y tenemos algo que es imparable, más allá de algunos momentos o años que estamos pasando, en donde el comercio internacional ha crecido muy rápidamente y mucho más rápido que las infraestructuras. Por lo tanto, estamos en un serio déficit de infraestructuras para poner a la logística del país en nivel competitivo. Les voy a dar 2 o 3 números que muchos de ustedes lo deben conocer. Ya saben cómo está el tema de manejar información en Argentina, dentro de bases de información, pero mirando algunas informaciones que más o menos coinciden y tampoco son de ayer, digamos, hay un fuerte ingreso de vehículos a la ciudad de Buenos Aires, que ronda más o menos estos números que ustedes ven allí, que son vehículos, digamos, privados y vehículos de carga liviana y también vehículos de carga general. Hay un tráfico pasante por el puerto que tiene más o menos una dispersión hacia el norte y hacia el sur en unos porcentajes de 70-30%, más o menos parecidos. No es un tema que hoy nos debería preocupar demasiado. Hay un volumen importante, como en cualquier ciudad que tenga un puerto, y que aproximadamente de los vehículos que ingresan, los camiones de carga que ingresan al puerto, por la mitad van hacia el sur y la otra mitad hacia el norte. Digamos, hay varias informaciones que ustedes deben tener en cuenta, pero digamos, me adelanto al final de la cuestión. El problema que tenemos los que estamos en la actividad logística, evidentemente, no es el puerto, que es un nodo logístico clave que hace al crecimiento de las economías, y nuestro problema no es la cantidad de camiones que están pasando por ahí. Y esto trato de explicárselos porque es parte de lo que entiendo que deben ser los planes estratégicos, y la subsecretaría de Luis, me imagino que habrá otros tantos proyectos que hacen tanto más importante a la cuestión de la logística, ¿no? Buenos Aires además se caracteriza por tener una altísima densidad de población. Cuando ustedes miran otras ciudades donde, digamos, simplemente por conocimiento global sin datos, parecería que son de mayor densidad que las nuestras, se equivocarían. Estamos dentro del ranking de las principales ciudades con alta densidad de población por kilómetro cuadrado, de habitantes por kilómetro cuadrado, y que además tenemos una gran particularidad que trato de resumirla ahí. Tenemos el puerto, la terminal, la cuestión de turismo, la city financiera, los edificios públicos, todos en un ámbito súper reducido. El puerto no es el problema por el cual tenemos problemas de competitividad. Tenemos evidentemente saturación de accesos, sí, todo lo que hicimos acá. Ya estoy diciendo que tenemos años de atrasos en cuestiones de acceso. Estamos multiplicando, duplicando la cantidad de vehículos y seguimos con los mismos accesos de hace muchos años. No tenemos conectividad con el norte, entre el norte y el sur dentro de la ciudad. Muchos de mis clientes que tienen carga en el norte para llegar a la Loma de Zamora pasan por la esquina del puerto, y el puerto ni lo miran, pero no tienen otra alternativa porque la ruta 6 no está transitable para la carga, porque tampoco tenemos caminos de cintura, porque tampoco tenemos conectividad no hay ninguna red, digamos, circunvalar a la ciudad de Buenos Aires, y esto no hay ninguna ciudad que tenga estas mismas condiciones. Yo tuve la oportunidad hace 3 años de iniciar un plan maestro de logística para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y lo primero que intenté hacer es un benchmarking con el resto del mundo, a ver quiénes tenían algunas similitudes, y la verdad no lo encontré, porque uno puede tener una ciudad con algún problema de accesos portuarios, pero además de accesos portuarios, no tener accesos viales, y además de estar con la City al lado, y además tener la terminal de autobuses y trenes. No existe una que tenga 6 cosas todas juntas en el mismo lugar. Entonces ahí está el problema que tenemos de competitividad.
y no es exactamente por una cuestión de eficiencia del puerto como nodo logístico, que es vital, que es sustancial, pero es eficiente en sí mismo. Lo que pasa es que las cargas tienen que llegar al puerto y tienen que salir del puerto. Y hay otros jugadores que, a mi entender, tienen un rol tan protagónico como los que operan los puertos. Obviamente hay un déficit de red de tránsito pesado. Como ustedes saben, la red de tránsito pesado ha dejado de ser una red como tal, con privilegio para la carga, porque en algunos lugares donde se tiene la red de tránsito pesado, hoy tenemos el autobús ligero, se llama el Metrobús. Y así como estos, tenemos otros que vamos a seguir cambiando un poco el modelo de transporte público sobre la red de tránsito pesado. Esto es urgente que se revise, porque de vuelta el puerto no tiene nada que ver con esto, y sin embargo las cargas por algún lado tienen que llegar. Y después tenemos otras cosas que tienen que ver con el interior de la ciudad de Buenos Aires, que hay mucha carga que llega al puerto de Buenos Aires, que se distribuye en Buenos Aires y que es de difícil, distribución. Cargas que llegan al puerto de Buenos Aires para ser distribuidas tienen realmente hoy un impedimento fuerte en la movilización dentro de la ciudad. Y tengan en cuenta, como les decía antes, que tenemos una ciudad muy diferente a muchas otras en algunas cuestiones. Por ejemplo, la extensión de los puntos de entrega de cualquier producto de consumo masivo en la ciudad de Buenos Aires tienen extensiones, por ejemplo, en calles como se fue a Rivadavia o Cabildo y su continuación, que tienen unos 10-12 kilómetros casi de comercio continuo. Y esas cargas que llegan a Buenos Aires después tienen que distribuirse a lo largo de 10 kilómetros, y no hay ciudades que tienen tanta aglomeración de puntos de venta para poder hacer entregas. ¿Esto que tiene que ver con el puerto? Es que el puerto puede ser muy eficiente, pero después tenemos adentro de la ciudad serias restricciones, más allá de que tampoco hay espacios para almacenamiento, y que evidentemente necesitan un grado de consolidación. Como decía antes, las cargas están incrementando sus necesidades de consolidación y no hay dónde hacerlo. Esta iniciativa reciente de hacer en el Parque Roca un centro de transferencia me parece que es, oportuna, espero que se concrete, pero la verdad es que es una parte de toda la necesidad de tener espacios. Y en esto tengo que mencionar, no es un problema de la ciudad, sino que es un problema del área metropolitana. En las ciudades del mundo desarrolladas y modernas tienen en la periferia centros de consolidación de carga para la distribución urbana, que nosotros, por una cuestión claramente política, no las estamos teniendo. Llegó bien, creo. Este diagnóstico rápido que hago, hace rato que desde fuera nos vienen diciendo, señores, el país tiene problemas serios de cuello de botella. Cada 2 años el Banco Mundial, el BID, etcétera, hacen reportes sumamente serios diciendo, ustedes tienen un problema y en algún momento se les va a cortar la cadena logística. Y algo importante entonces cuando uno plantea cambios, a mi entender los cambios tienen 3 elementos sustanciales. No es solamente el tema de infraestructuras, siempre un puerto requiere mejoras, requiere mayores espacios para operar, es el caso del puerto de Buenos Aires. Es imprescindible que esto ocurra. Los accesos hay que mejorarlos, las vías férreas hay que mejorarlas para poder llegar a las cargas. Es decir, se puede conseguir vía infraestructuras mejorar la competitividad. Pero evidentemente el puerto es un nodo logístico central para una ciudad donde tiene la mayoría del consumo del país. Entonces es lógico que tengamos el puerto. Lo que sí es cierto es que tiene que ser competitivo, y para eso, insisto, no es a mi juicio un problema de la eficiencia del puerto como terminal de cargas de transporte marítimo, sino que está una cantidad de cuestiones alrededor que hacen de su capacidad de ser eficiente. Y eso tiene que ver con las prácticas, cómo se trabaja, cuáles son las modalidades de carga, de descarga, de consolidaciones, que tienen que ver con esto de llevar una carga al puerto y después no tener dónde transbordarla para hacer una distribución. Por lo tanto, las cargas que están llegando de la región, inclusive de otros países, en este momento están evitando llegar al puerto de Buenos Aires. Como decían acá hace un momento, de a poco por diferentes motivos iremos perdiendo cargas, no porque el puerto esté ni mal ubicado ni ineficiente, sino porque la gente evita pasar por situaciones en donde su carga no solamente se demora, sino que tiene incertidumbre de cuándo va a entrar y cuándo va a salir.
Y eso tiene que ver con las restricciones, con la legislación, con las normativas y con quienes participan en la cadena. O sea, yo estoy convencido que es tan necesario hacer de la aduana un elemento eficiente en la cadena productiva como que también el puerto tiene que ser eficiente. Y podemos tener puertos brillantes con equipamiento de primer mundo y no tenemos a lo largo de aguas arriba de la cadena quien acompañe a ese mismo nivel de eficiencia. Y esto es un problema que no pasan en otros países desarrollados, en donde se reconoce la necesidad de tener cadenas productivo-logísticas eficientes, pero como cadenas, no como nodo exclusivo, en este caso portuario. También pasa en los aeropuertos, exactamente igual. Entonces yo creo que lo único que cabe acá realmente es, si queremos tener capacidad de ser competitivos, en algún momento las instituciones y los que tienen que es imposible es invertir para que después algunos de los elementos que están en la cadena productivo-logística, instituciones o empresas, realmente hagan una inversión que no sea realmente con retornos favorables. Entonces yo creo que es momento de hacer un plan, pero mirándolo desde las cargas. Y como ustedes saben, las cargas van a encontrar su punto de salida, pase lo que pase. Si no será en el puerto de Buenos Aires, será otro. Pero no van a dejar de salir y no van a dejar de fluir. Y como les digo, lamentablemente tuve una experiencia semana pasada de un país vecino donde están evitando, me preguntan cómo hago para no ir a Buenos Aires. ¿Y eso por qué es? ¿Es porque no hay un puerto? ¿Porque los puertos no son eficientes? Más allá de que estoy seguro hay que extender el plazo de las concesiones, por supuesto, para seguir haciendo inversiones. Haremos una inversión y después mantendremos a los participantes en la cadena con un grado de ineficiencia tal que el puerto va a estar vacío, porque la gente va a evitar. Entonces, no podemos oponernos a que la carga va a encontrar su punto de salida, como ha pasado en el mundo, ¿no? Los puertos que se han creado al norte de Rosario, ¿por qué se han creado? Porque tenían que salir por algún lado. No van a detener la carga solamente por una cuestión, digamos, de que falte un plan, que falte una inversión. Si demoramos demasiado, las cargas van a seguir buscando una salida.